Amigos de la hispanidad, qué gusto poder estar con ustedes. En los próximos minutos conversaremos con un especialista en el tema, con una persona que ha entregado su quehacer personal, académico y de investigación a la defensa de los valores de la hispanidad. El doctor Guillermo Rocafort, quien por cierto acaba de publicar un libro superactual con el título Pucherazo contra Trump, libro que le acaba de ser censurado por uno de los integrantes del complejo dictatorial mediático. Me refiero a Amazon. Doctor, gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre, compartir tiempo y espacio con usted, profesor, y con todos sus seguidores, que son legión, y ahí estamos, defendiendo la hispanidad y denunciando pues, los pucherazos, sin lugar a dudas. Pucherazo contra Trump. Imaginamos que el tema es el golpe de Estado contra el presidente Trump. Autolitus Channel. Pues sí, la verdad es que es un trabajo que he autoeditado en Amazon, lo colgué el 7 de enero de este mes, y es una recopilación de distintos artículos que he publicado en digitales de primer nivel y categoría en España, como por ejemplo Confilegal, que es el digital jurídico más importante en España, que es fuente de información de jueces, magistrados, fiscales, abogados, procuradores, y también en otro digital muy prestigioso como es el Confidencial Digital en España, ¿no? Entonces he hecho una recopilación de mis artículos y porque creía que era interesante aportar esa compilación de trabajos. Y cuál fue mi sorpresa, que hoy mismo he visto que después de haber pasado un primer filtro pues sobre temas de derechos de autoría, que se superó y se solventó sin ningún problema, porque lógicamente la obra es mía, los artículos son míos, pues ahora ya pues me lo han censurado, lo han quitado, ya no está accesible, está bloqueado, ¿no? Y ha sido para mí una sorpresa, porque bueno, yo tengo la suerte de dedicarme a escribir desde hace muchos años, tengo unos 25 libros editados y nunca me había pasado esto. Yo no sé hasta qué punto, digamos, han sido sobrepasados, en concreto el derecho jurídico español, que no contempla ni la censura previa ni la censura ex post, ¿no? Entonces, pues, como bien has comentado, profesor, estamos ante la manifestación de que bueno, vamos a un nuevo orden mundial donde la censura pues, nos va a hacer mucho daño, pero vamos, me da igual porque ya he colgado el trabajo en dos hosting gratuitos para que la gente ya se lo descargue directamente sin pagar, ¿no? Porque si apretan por un lado tendremos lógicamente que buscar espacios de libertad, y bueno, y lo he puesto en mi cuenta en Twitter, y la verdad estoy sorprendido del impacto que ha tenido, y la gente, pues, que es de lo que se trata, se está instruyendo y se está formando de lo que ha sido un verdadero fraude, que yo creo que va a marcar una época, ¿no? Doctor, ¿cómo se relaciona el caso Trump con la defensa de la hispanidad y la arquitectura, y lo digo con todo el sentido masónico de la palabra, del nuevo orden mundial? Autolitus. Bueno, yo creo que, digamos, siempre Estados Unidos, desde su génesis, ha chocado con la hispanidad, ¿no? Hay episodios realmente dramáticos, como en el año 1898, la invasión de Cuba, de Filipinas, de Puerto Rico, el maltrato a los hispanos. Realmente ha habido ahí siempre una herida y un motivo de confrontación. Yo creo que el presidente Trump ha tenido la virtud de saber, digamos, dignificar a los hispanos, y también la herencia hispánica de Estados Unidos, no lo olvidemos. O sea, realmente aquello comenzó siendo colonias ilegales, ¿no? En un territorio que, según el Tratado de Tordesillas, le correspondía a Castilla, pero bueno, se toleraron las 13 colonias británicas. Luego la propia Estados Unidos fue ayudada en su proceso de emancipación con los británicos, y luego ciertamente hacia México pues hubo digamos, guerras hostiles, ¿no? Pero bueno, en concreto yo creo que la virtud que tiene el presidente Trump es que ha sabido encajar, digamos, con un sector mayoritario de la hispanidad, que nos movemos
por valores como Dios, la patria y la familia, y sobre todo yo creo que nos ha respetado y nos ha dignificado, ha reconocido el legado hispánico de su país, es decir, él ha asumido la hispanidad como un elemento esencial, algo que yo nunca había visto que hubiera sucedido con ningún presidente de los Estados Unidos, cosa que me ha sorprendido muy gratamente, ¿no? Y por otra parte, pues en el área de los valores y de los derechos hemos visto cómo ha protegido, por ejemplo, a los nascituros, a los no nacidos. Realmente encaja, yo creo, bastante con la hispanidad. Hay personas muy distinguidas del mundo hispánico que le han manifestado su apoyo expreso, ¿no? Y yo, partiendo de un recelo inicial, he de reconocer que quizás el único presidente que no ha, de ese país, de esa gran potencia, que desde la Segunda Guerra Mundial no ha provocado ningún conflicto, no tiene las manos manchadas de sangre, ha sido atacado, vilipendiado por parte de los fondos buitre de Wall Street, por parte de los mass media, por parte de las redes sociales, me refiero a los propietarios, con lo cual, pues realmente es un personaje, yo creo, que marca este milenio, ¿no? Y que ha demostrado que sí, que se puede luchar contra el sistema, ¿no? Lo que pasa es que el sistema se ha revuelto contra él de una forma muy feroz, hasta el punto de que ha desembocado, yo creo que en el mayor escándalo político de casi de la historia de la humanidad, ¿no? Que no ha querido ser investigado ni a nivel judicial ni a nivel político, y que además está trayendo unas gravísimas consecuencias de fractura social para ese país, porque que nadie olvide que Biden va a ser visto como un presidente deslegítimo, digamos, por la mitad de la población estadounidense y por más de la mitad del mundo, ¿no? O sea, eso es una cosa que ya podrá tener el apoyo del New York Times, del Washington Post, pero esto luego en la vida diaria no es nada, porque esos son meros flashes, vamos a decir, o impulsos temporales, ¿no? La realidad son las convicciones de las personas, y la realidad es que es incomprensible que él haya, digamos, perdido unas elecciones cuando se han dado una serie de circunstancias que apostaban por su renovación sin ningún problema, ¿no? Doctor, sin embargo, Trump ha sido reticente a los migrantes, a la migración ilegal. Supongo que porque detrás de la migración ilegal hay personajes oscuros como George Soros, por ejemplo. Autolitus Channel. Absolutamente. Vamos a ver, el mundo hispano de hecho ha demostrado que, por ejemplo, en Florida y en otros estados, sobre todo en el sur de Estados Unidos, ha apoyado masivamente al presidente Trump, algo que normalmente no ha sucedido, porque siempre los hispanos pues han sido como, se ha aplicado hacia ellos, lo vamos a hablar como minoría, una segregación, ¿no? En España lo estamos viviendo actualmente también, con una gran presión migratoria ilegal en las Islas Canarias, ¿no? Cada vez está más claro que detrás de esos movimientos migratorios hay unos afanes mundialistas de destrucción de las naciones, ¿no? Yo creo que los movimientos migratorios no son malos. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, digamos, nació o vivió su infancia en un proceso de esa naturaleza, ¿no? Lo que ya no tiene ningún sentido es que se utilicen como un arma de destrucción de las naciones, ¿no? Los movimientos migratorios tienen que ser movimientos controlados, regulados por la propia dignidad de las personas que se desplazan, ¿no? Y reconociendo sus derechos. Lo que pasa es que no nos podemos llamar la atención precisamente que quien aboga por esos movimientos descontrolados son entes que digamos, no conviven con el problema, ¿no? Es muy fácil desde, digamos, urnas o vamos a decir, o islas de oro, el apoyar estos procesos sin luego no saber las consecuencias que tienen, ¿no? Y sobre todo cuando se hace de una forma anárquica, descontrolada. No olvidemos que estos fenómenos al final, si no se llevan de una forma regulada, acaban desestabilizando las naciones. Eso lo vimos, por ejemplo, en el antiguo Imperio Romano, que era, digamos, una civilización con sus defectos, pero de orden, de prosperidad, de desarrollo. De hecho, la hispanidad es la consumación de la romanización, y la asimilación de los pueblos germánicos trajo la destrucción del pueblo romano, ¿no? Y luego hemos visto procesos también similares a lo largo de la historia cuando no se han hecho de una forma razonable, ¿no? y una forma en la cual además donde se busque la dignidad y la dignificación de las personas, porque por ejemplo aquí en España entran y es que luego pues son objeto de todo tipo de abusos y de tribulaciones, ¿no? Eso no es, o sea, abrir las puertas no es la única solución, tiene que ir acompañado de una serie de medidas de integrar a esa población en estructuras previas que tienen sus valores, que aprendan a respetarlas y que aprendan a amar esa civilización. Al fin y al cabo lo que nos dio Roma, una capacidad de integración dentro de un objetivo político supremo en el que desde
los sirios hasta los galos se sentían perfectamente cómodos y parte de esa gran Roma, ¿no? Pues es lo que pedimos, ¿no? Que se respete, y en ese sentido lo que ha hecho el presidente Trump es llevar una política, yo creo, coherente, que no han llevado a cabo anteriormente, porque lo queramos o no, pues digamos, estaba siendo además objeto también esta cuestión de todo tipo de tráfico de drogas, etcétera. Esto no es estigmatizar a ningún sector de la población, sino es poner sobre la mesa que los que no pueden regular el tráfico de personas ni de mercancías son ni las mafias ni George Soros, que son los que están detrás de lo que estamos viviendo y sufriendo especialmente en España, que nunca ha sido, no hay que olvidarlo, un pueblo racista, sino integrador de otras razas y de otras sociedades, sin ningún problema habido. Autolitus. Doctor, ¿para qué tumbaron a Trump? Ok, pues yo creo que, digamos, una vez que ya la Iglesia Católica cedió con este actual Papa, digamos, al mundialismo, yo creo que las resistencias a ese nuevo orden mundial ya eran menores, ¿no? Y entre ellos se querían cobrar la pieza de Donald Trump, con lo estamos viendo con la nueva administración del presidente electo Biden. Digamos, en el área económica están junto con él los principales ejecutivos de BlackRock, que es un fondo buitre depredador de las economías. Esto lo digo porque el que se piense que el presidente Biden va a llevar a cabo políticas sociales que apoyen a las clases trabajadoras y a las clases medias está muy, muy equivocado. Va a apoyar a las clases altas, va a apoyar a los grandes millonarios y va a lesionar seriamente, digamos, las capacidades económicas y libertad de las clases medias y trabajadoras de ese país, ¿no? Entonces, este fraude ha tenido un objetivo que es superior a derrocar a Donald Trump. Es el rendir a los Estados Unidos como una nación soberana y que es capaz o era capaz de dirigir su propio destino. Yo he seguido muy de cerca la política económica del presidente Donald Trump y tengo que reconocer que ha sido el único en las 3 últimas décadas de ese país que ha conseguido elevar la renta per cápita de las clases trabajadoras. Es verdaderamente admirable. Es el único que ha sido capaz de echarle un pulso a China. Un pulso, además, yo creo, de un punto de vista económico muy inteligente, que consiste en defender su economía nacional. Si es que es una cuestión de supervivencia, todos deberíamos defender nuestra economía nacional de prácticas anticompetitivas, y aunque China tampoco hay que cargar las tintas en contra de ese gran país, es un país, lógicamente, con un gran potencial y una gran cultura, pero hemos de reconocer que desde el punto de vista del comercio internacional ha actuado con políticas, en algunos casos, anticompetitivas, que no han respetado la libre competencia, como subvencionar sus propias empresas y luego pues vender productos por debajo de su coste. Frente a eso, el presidente Trump ha llevado una negociación, yo creo, muy inteligente, y es una pena que después de tanto esfuerzo eso se vaya a echar por la borda y al final China consiga objetivos de controlar el comercio mundial. Lo estamos viendo ahora mismo, sobre todo en Hispanoamérica. Se está convirtiendo China en el socio comercial preferente. ¿Es bueno comerciar con los chinos? Por supuesto que sí, pero no puede ser nuestro único socio, porque al final nos va a pasar como nos pasó anteriormente, que eso es también un riesgo. Una economía nacional tiene que diversificarse, tiene que vincularse con otros estados, no solamente con uno, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por ahí van los tiros. Yo creo que lo que se ha buscado es someter a Estados Unidos a ese proyecto mundialista que comandan los fondos buitre, que comanda el ultracapitalismo, y ahora parece que se han sorprendido que hay otro tipo de violencia, cuando esa violencia sí que ha sido promovida e incitada por el Partido Demócrata. Y ahora parece que el Partido Demócrata es el adalid de la antiviolencia, cuando la llevan en su ADN, ¿no? En última instancia, yo creo que llegan tiempos apasionantes y yo confío que tanto el presidente Trump como sus 75 millones de votantes pues no se dejen engañar del todo y que mantengan la resistencia. De eso se trata, y que el resto del mundo empecemos ya a dudar seriamente de los procesos electorales, porque se han engañado al presidente Trump y a tantos millones de estadounidenses honrados y trabajadores que no harán con, digamos, el resto de países del mundo. Ahora mismo, estimado profesor, los procesos electorales en el mundo occidental están en clara evidencia. De hecho, tengo una colega que incluso ya habla de democracias fallidas, ¿no? Autolitus Channel.
Así es. Doctor, ha sido un verdadero placer. Ojalá y que podamos repetir el ejercicio con un tiempo razonable, un tiempo prudente, que amerite el que podamos molestarle y que su agenda también le permita atender nuestra llamada. No es ninguna molestia, es un placer estar con usted, estimado profesor. Un honor para mí. Muchas gracias. Ha sido el doctor Guillermo Rocafort. Su libro lo pueden descargar de Twitter. Él ha subido a Twitter la liga. Sí, ¿verdad, doctor? ¿Nos puede recordar su dirección de Twitter, doctor? Sí, busquen Guillermo Rocafort y ahí me saldrá, digamos, perfectamente. Y si no, pues @ Guillermo Rocaf 1. 1 en número, Guillermo Rocaf 1. Perfecto. Y ahí podrán descargar de manera gratuita este libro que es indispensable, de lectura indispensable. Su servidor ya comenzó a leerlo, El pucherazo contra Trump. Doctor, desde México y hasta España, un abrazo muy afectuoso y muy cordial. Muchísimas gracias, igual a todos los hermanos hispanos mexicanos. Muchísimas gracias.